Andrea, buen día. Muy buenos días, Luis. Buenos días para todos y todas del otro lado. Y hoy vamos a tener un mano a mano con Lía Fernández. Ella es coordinadora de Gurises Unidos, psicóloga también. Vamos a estar compartiendo lo que adelantábamos en el espacio pasado, justamente un informe que presentó la organización Gurises Unidos junto a la Junta Nacional de Drogas y Ni es que cuenta. Uruguay, niños, niñas y adolescentes con padres encarcelados por delitos de drogas menores no violentos. Y vamos a conocer un poquito más de qué se trata junto a Lía. Para entrar un poquito en tema, es una investigación que forma parte de un estudio regional que procura meterse en una triada que es bastante poco explotada, y vamos a conversar un poquito por qué justamente es poco explorada. Los derechos de la niñez y la adolescencia, las políticas de drogas y el encarcelamiento. Por ir a algunas cifras, Uruguay cuenta con una de las tasas más altas de prisionalización de América Latina. En julio del 2017, los datos más actuales, pues sabemos que los datos llevan un tiempo a procesar, uno que también trabaja con datos lo tenemos de primera mano, 321 personas privadas de la libertad por cada 100.000 habitantes. Ocupó el lugar 27 entre los 222 países con una mayor cantidad de personas privadas de libertad, una cifra bastante elevada para ser una población tan pequeña como la nuestra. Si bien los delitos de drogas suelen consumarse como no violentos, ya que son catalogados como delitos de peligro abstracto, en Uruguay casi no cuentan con un trato penal distinto a la privación de libertad, lo que contribuye al incremento de la población en situación de encierro, impactando en sus familias y particularmente en los niños, niñas y adolescentes. Y esto fue lo que motivó a invitar a Lía para conversar un poquito más acerca de este informe, las cifras, los impactos en la niñez. Ahora sí, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. La verdad que nos pone como muy contentos tener la oportunidad de hablar sobre estos temas, de quienes trabajamos desde hace muchos años en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y haciendo un poquito de historia para tratar de enmarcar cómo surge. Exacto. ¿Qué motivó este tema, no? Porque es un tema, como decíamos, bien específico. Y poco explorado, porque hablamos de delitos menores. Bueno, ¿cómo surgió desde Gurises? Hay algunos antecedentes que me gustaría destacar. En el año 2011, el Comité de los Derechos del Niño de Ginebra hace un día general de debate sobre este tema y le plantea a los estados la invisibilidad que hay con respecto al impacto que genera la privación de libertad en adultos, cuando un referente adulto está privado de libertad en los niños, niñas y adolescentes. A partir de ahí, Gurises Unidos realiza una primera investigación en el año 2013 que se llama Invisibles hasta cuándo, que era un primer acercamiento cualitativo y cuantitativo de saber, de los niños con los que Gurises Unidos trabaja en sus territorios, en los barrios y a nivel nacional. ¿Cuántos de ellos tienen o han tenido un papá o mamá o un referente privado de libertad? ¿Y qué impactos genera en la vida cotidiana de los niños? Ahí empezaron una serie de hallazgos, una serie de acciones, y en Uruguay particularmente, desde Gurises Unidos, en el marco del Comité de los Derechos del Niño de Uruguay, empezamos a participar en una mesa interinstitucional que la nombra por decreto el Ministerio del Interior, el ministro Bonomi en su momento en el año 2014, a partir de lo del Día del Debate General, a partir de Invisibles hasta cuándo, se ve la necesidad de poder sentarnos a articular diferentes actores de gobierno y de sociedad civil para pensar un protocolo de actuación que diera garantías a los niños, niñas y adolescentes durante todo el proceso de formalización, desde el momento de la detención al egreso. Eso es un primer nivel de antecedentes. Por otro lado, nosotros dentro de las acciones de incidencia que hacemos tanto a nivel internacional como regional, hace 2 años aproximadamente, a partir de una alianza con Open Society Foundation, surge la idea de hacer un estudio regional donde se pudiera ver el impacto de la privación de libertad de adultos en sus hijos, pero cuando son delitos menores no violentos de droga. ¿A qué nos referimos con esto?
Cuando hablamos de este nombre tan largo de delitos menores no violentos de droga, nos referimos al microtráfico, al narcomenudeo. Estamos pensando en aquellas estrategias de sobrevivencia familiar, estamos pensando en quien tiene una boca en el asentamiento, en quien está en el eslabón, decimos nosotros, más débil de lo que es la cadena del narcotráfico. Claro. Nosotros cuando estamos hablando de este tipo de delitos no estamos hablando de los grandes narcotraficantes, ni de los que se llenan de dinero con esto, ni que lucran con esto. Simplemente estamos hablando de aquellas situaciones donde, en el marco, un contexto de una familia que ya viene en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, de exclusión, porque lo que estamos hablando también es que en Uruguay y en América Latina y la región, la mayoría de los presos son pobres, la gran mayoría de los presos son pobres, por lo tanto es importante saber que en paralelo a la línea ascendente que vamos teniendo en cuanto a cantidad de personas privadas de libertad, porque esa es la política de seguridad que estamos teniendo, cada vez más encierro, en paralelo hay una línea invisible que tiene que ver con todos los niños, niñas y adolescentes que tienen un familiar significativo privado de libertad y cómo desde el Estado hay una ausencia de políticas para poder abordar esa situación de vulnerabilidad. Entonces, si nosotros pensamos que la mayoría de las personas privadas de libertad son personas que ya preexistía una situación de pobreza, el microtráfico muchas veces se torna una estrategia para generar ingresos. Ahí me parece interesante también destacar un aspecto que tiene que ver con el enfoque de género. Si nosotros pensamos que en Uruguay la incidencia de los delitos no violentos menores de droga en los varones, de acuerdo a este estudio, nos da que un 10% de los delitos que hay en Uruguay, un 10% son por delitos no menores de droga. Pero en el caso de las mujeres se triplica. Y estamos hablando que la incidencia de este tipo de delitos en las mujeres en Uruguay es en el entorno del 30%. ¿Eso qué nos da? Nos da también un elemento para analizar. Muchas veces el poder tener una boca en la casa o el tener este tipo de estrategias de sobrevivencia en una familia que es monoparental, que es con jefatura femenina, que no hay un sistema de cuidados adecuado, le permite a la mujer muchas veces poder mantener el cuidado de sus hijos, estar en su casa y generar una estrategia de ingresos. Por eso esa es una de las explicaciones del por qué este tipo de delitos es mayor y va en aumento en el caso de las mujeres, porque son mamás, porque son pobres, porque están solas, ¿no? Justo que en estos días, a partir de toda la situación de este bebé y demás, me parece que pone eso en evidencia algunos desafíos que como país tenemos en ese sentido. Bien. En este caso, hablar sobre estas políticas que faltan. Me adelanto quizás un poco por esta charla que estamos teniendo sobre algunas de las conclusiones de esta investigación. Ustedes hacen énfasis en políticas que faltan. Y vos lo mencionabas justamente para atacar también este narcomenudeo, pero a la vez para salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo fue lo que estuvieron trabajando también en conjunto con la Junta Nacional de Drogas y con otras instituciones? Sí, absolutamente. Las políticas, para nosotros tienen que ser políticas integrales. Nosotros tenemos que poder desafiarnos en un sistema integral de protección que pueda, a través de las distintas sectoriales, que no solo son el INAU cuando hablamos de niños, ni el MIDES cuando hablamos de políticas sociales, sino que también es imperiosa la necesidad de involucrar otras sectoriales. Me refiero con esto a Ministerio de Trabajo, Economía, Salud, Educación. El alcance que tiene la educación es mucho más universal que el que puede tener, por ejemplo, una política específica de INAU. Entonces, cuando nosotros dejamos de manifiesto del por qué una familia muchas veces llega a este tipo de estrategias de sobrevivencia, es porque hay causas estructurales, porque hay causas previas que hacen que muchas veces se llegue a este tipo de situaciones donde quedan absolutamente expuestos los niños, porque frente a la privación de libertad de ese adulto genera un montón de consecuencias que lo que hace es vulnerar mucho más la situación de vulnerabilidad que ya existía para esos niños. Esos niños ya venían de un contexto, de una comunidad con ciertas características de exclusión. Lo que hace esto ahora, la privación de libertad del adulto, enfatizarla mucho más. Profundizarla mucho más. Entonces,
Sin dudas que esto no es solo una cuestión del sistema penitenciario. Acá es sumamente importante sensibilizar y concientizar al sistema de justicia. Si nosotros no logramos poner en la agenda y sensibilizar a los jueces y que se puedan pensar o considerar a la hora de las sentencias la presencia o no de hijos a cargo frente a este tipo de delitos menores, ¿no? Estamos hablando que nosotros no estamos diciendo que no tengan que cumplir una condena, no es ese el planteo, porque muchas veces se termina planteando esta cuestión de polarizar, de que defendemos los derechos de quienes cometen delitos, y no es por ahí. Lo que nosotros decimos, sí, bueno, hay que poder incorporar esta dimensión en la justicia para poder evaluar otro tipo de alternativas a la privación de libertad, con condiciones. Me acuerdo que uno de los testimonios, no me acuerdo si de Uruguay o de otro país, me decía la adolescente, en realidad el hecho de la prisión domiciliaria, por ejemplo, que podría ser una buena alternativa, tiene que darse en ciertas condiciones. Si mi mamá está privada de libertad en mi casa, pero no me puede llevar a la escuela, no puede salir a trabajar, estamos generando condiciones nefastas también. Entonces me parece que nos desafía también poder pensar en alternativas o medidas alternativas a la privación de libertad que sean realmente viables y que le permitan a la familia seguir viviendo. Y por otro lado, la interinstitucionalidad, pero realmente y de forma integral. Nosotros cuando hablamos de que la persona está privada de libertad, generalmente se genera una brecha. Por un lado, el que está privado de libertad pasa a depender del Ministerio del Interior, y después queda la familia en los territorios abordada por los diferentes dispositivos de cercanía, tanto de sociedad civil como podemos ser las ONGs, como también diferentes políticas estatales. Y no hay una interrelación entre el adentro y el afuera a nivel institucional, porque sí lo hay a nivel de las familias. El que está adentro, la que está adentro, está todo el tiempo en contacto con el afuera. Quien cree que en los territorios no llega la vida de la cárcel, está poniéndose un manto que no quiere ver la realidad. Los que están adentro inciden en el afuera, determinan situaciones. Nuestras cárceles hoy no están cumpliendo con las funciones que tienen que cumplir, ni de rehabilitación, ni justamente ni de aislamiento del preso, para que no llegue el afuera, y en el afuera claramente también se generan otro tipo de circunstancias bastante peores que de adentro, quizás. Totalmente, es que yo creo que justamente lo que hay que hacer es no negar, el aislamiento no sirve de nada. Nosotros somos contundentes en decir que desde el día 1 que la persona cae detenida hay que pensar el egreso. Y pensar el egreso significa trabajar con acciones hacia afuera vinculadas a otras posibilidades u oportunidades de empleo. Implica trabajar con la familia articuladamente. Lo que nos ha pasado, y en el estudio aparece claramente en los testimonios de los adolescentes, es que cuando vuelve el adulto afuera, realmente se generan muchas veces situaciones muy traumáticas. ¿Por qué? Porque durante el tiempo en que la persona estuvo privada de libertad, esa familia se tuvo que acomodar. Y se tuvo que acomodar en asumir otros roles, en que los gurises más chicos tuvieran que asumir un rol más adulto para generar el ingreso que antes generaba ese adulto. Los gurises te dicen en algunas oportunidades que tienen que empezar a mantener 2 casas, no solo su casa, sino también mantener a su papá que está privado de libertad, porque en la cárcel no le dan los útiles personales de higiene, de alimentación. Entonces, no solo los niños o los adolescentes, y acá hay otro aspecto de género interesante que tiene que ver con esto que ha pasado estos días. Una de las cosas que se profundiza, o de las situaciones que aparecen más evidenciadas frente a la privación de libertad, tiene que ver con el trabajo infantil. Y en el caso de las adolescentes, aparece en el estudio claramente, es el trabajo doméstico por excelencia. Adolescentes que tienen que dejar de estudiar, que tienen que dejar de desarrollar sus actividades, porque frente a la privación de libertad de su mamá, de su papá, tienen que asumir ese rol de cuidados de sus hermanos menores o de las tareas del hogar. Y en el caso de los varones, muchas veces o continúan con las actividades ilícitas que antes desarrollaba el referente adulto, o desarrollan otro tipo de estrategias informales, como puede ser changa, ferias, recolección de basura, mendicidad. O sea, hay que empezar a sustituir ese ingreso que antes se generaba a través del microtráfico
para poder solventar a la familia. A la familia, y se le agrega el plus de tener que llevarle cosas a su familiar. Entonces me parece que a la hora de pensar en políticas, son políticas integrales, en pensar la interinstitucionalidad desde el momento uno en que entra la persona privada de libertad hasta que sale, porque de hecho las trayectorias vitales son una. La vida de una persona es una sola, desde diferentes dimensiones, no las podemos fragmentar desde las instituciones. Bien, y justamente también lo que hablabas al principio, no el ataque al narcomenudeo sigue generando otro tipo de cuestiones mucho peores. Se cierra una boca de pasta base, se abre en la esquina, y así. El ataque viene a ser al narcotráfico y realmente a lo que debe ser atacado, y no a lo más chiquito que reproduce todas estas lógicas que bien mencionabas. Hablar un poco del estudio y cómo fue esa metodología, las preguntas y cuál fue la población referente. Bueno, niños, niñas y adolescentes, pero cómo fue esa metodología de trabajo y de trabajo de campo. Bien. El estudio se hizo en 8 países de América Latina, se utilizó la misma metodología en todos los países, de manera tal de poder generar como algunas similitudes y diferencias con respecto a cada país. Con respecto a Uruguay, nosotros llevamos a cabo, como bien tú lo dijiste, este estudio en alianza con la Junta Nacional de Drogas, porque inicialmente Uruguay no estaba dentro de los países que habíamos acordado, y la verdad que la Junta se sensibilizó con este tema, estaba alineado a su estrategia y se enganchó con poder hacer este estudio. La metodología básicamente consistió en testimonios a niños, niñas y adolescentes que tenían algún familiar significativo privado de libertad por este tipo de delitos. Por otro lado, se entrevistaron personas privadas de libertad que estaban también condenadas por este tipo de delitos, y después a familiares cuidadores, que generalmente son mujeres. Eso es importante destacarlo también. Aun cuando las que están presas son las mamás, quienes quedan al cuidado de los niños afuera, son mujeres. Sí, se sigue reproduciendo la misma lógica. Y sí, entonces, lo que se hizo es, por un lado, un análisis profundo de cuáles son los aspectos o las dimensiones que se ven afectadas en la vida de los niños, niñas y adolescentes a partir del estudio de estos testimonios, a partir de la revisión bibliográfica, a partir del análisis de los marcos normativos. Y ahí lo que surge del estudio básicamente es poder plantear algunas dimensiones de análisis, que tiene que ver con el impacto que le genera a los niños a nivel emocional y psicológico, a nivel del estigma. Es profundamente evidente el impacto que genera en los gurises el tener un papá o una mamá que está preso por delitos menores de droga. Eso genera, nosotros veíamos en el estudio, básicamente como 2 procesos de exclusión, por decirlo. Por un lado, los niños en términos de estigma ocultan su situación de tener un familiar privado de libertad, sobre todo en la escuela, porque no sienten que en la escuela sea un ámbito, o en el liceo, donde ellos puedan contar esto sin ser estigmatizados. Claro. Eso por un lado. En las comunidades muchas veces también son muy crueles con respecto a eso. Pero por otro lado, después empezamos a ver que había otro grupo, sobre todo los adolescentes, que empiezan a encontrar como una identidad con ese tipo de actividad y como un lugar de empoderamiento. Soy el hijo de, sobre todo en algunas comunidades que están muy cooptadas por bandas de narcotráfico. Nos parece importante que frente a la ausencia de otras oportunidades o frente a la ausencia de otros sistemas de protección, cuando un papá es detenido por este tipo de delitos, muchas veces son las mismas bandas o son los mismos narcotraficantes que absorben, que captan y que cuidan, entre comillas, por supuesto, a estos adolescentes. Entonces, me parece que ahí es importante que tengamos claro dónde quedan los niños en este tipo de comunidades. Por un lado, son comunidades con una alta presencia policial. Para ellos, en el relato del estudio, traen con absoluta naturalidad la presencia diaria de la policía, los allanamientos, las detenciones, tengas que ver o no tengas que ver con este tipo de delitos. Y ellos ya tienen naturalizado que es así. Soy joven, soy pobre, vivo en determinado barrio, ya sé que esto es lo que me toca. Claro.
Y por otro lado tenemos el nivel de violencia de las bandas que hay dentro de los barrios. Entonces, en ese entramado de la violencia policial y de la violencia entre bandas, quedan absolutamente expuestos y violentados los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por un lado el tema del estigma, eso es fuerte, y el impacto a nivel emocional. Vimos que ahí aparecen muchas emociones, desde la tristeza, sobre todo en el momento de la detención, y sobre todo en los más chiquitos, aparece la bronca, la ira, la vergüenza, y cómo nos sorprende en el estudio cómo los chiquilines pueden poner en palabras lo que les pasa, y que en realidad somos muchas veces el mundo adulto que no damos esas posibilidades o generamos esas condiciones para que puedan hablar de eso. También, por otro lado, lo decíamos, el impacto que se genera a nivel familiar y en la economía familiar, y cómo los más pequeños tienen que asumir roles de generación de ingresos. Después también un capítulo importante tiene que ver con el nivel de violencia que se dan los allanamientos. Eso me parece que es importante destacarlo, la vivencia como traen los chiquilines, el allanamiento, y sobre todo los adolescentes. Y esto me parece importante destacarlo. A los adolescentes se los trata en los momentos de los allanamientos como si fueran un adulto más, y se los violenta muchas veces como si fuera un adulto más, y eso lo traen en el relato, el impacto que genera en ellos. Y después otro capítulo aparte que tiene que ver con el vínculo con el sistema penitenciario. Definitivamente los chiquilines, cuando hay un vínculo previo positivo con el referente privado de libertad, a pesar de las condiciones tremendas en las que van a ver a su familiar a la cárcel, los gurises quieren mantener un vínculo con su familiar. Es muy importante. A pesar de eso, lo que cuentan en los relatos es las condiciones nefastas en las que hace que tengan que llegar al centro de privación, desde lo lejos que es, las horas que le implica para llegar, las colas al rayo del sol, con frío, con lluvia, cargados de un montón de cosas que les llevan, desde artículos de higiene, limpieza, comida. Después que llega el momento de la resquisa, entonces nunca saben si van a poder pasar las cosas, si se las dejan entrar, si se las tiran. Ellos traen esto de que depende mucho del guardia de turno, que les toque. Ahora Uruguay tiene en varios centros penitenciarios el escáner, pero no en todos los hay, y muchas veces eso implica una revisión, se supone que solo visual, pero también la traen como una condición de poca dignidad, dicen ellos, ¿no? Y después cómo relatan cómo son las condiciones de la visita, ¿no? La falta de privacidad, cómo son los salones donde se dan. Muchas veces los papás privados de libertad tienen miedo a que vayan sus hijos, porque cuando estás por delitos de microtráfico, creen que los hijos van a estar más expuestos a las revisiones. Ellos sienten, los papás, sí, que se los revisan más porque pueden entrar droga. Algo. Claro. Entonces también a veces prefieren que no vayan porque sienten que eso los va a exponer más. Entonces también hay toda una relación que se empieza a gestar de los niños con el sistema penitenciario desde muy temprano, que va generando una subjetividad de los niños que los violenta, y donde el Estado no aparece para ellos, o la imagen de Estado que aparece es muy desprotectora o poco cuidada, digamos, o cuidadosa con la vida de ellos, ¿no? Y de sus familias. Bien. Algunas de las cifras también para seguir en tema. ¿Sabías que Uruguay hay unos 1.178 niñas y adolescentes que tienen a su padre o madre privado o privada de libertad por delitos de drogas no menores? 1.178 niñas y adolescentes. Una cifra muy grande. Siempre hablando de nuestra población, la cantidad de personas privadas de libertad, y después que seguimos incrementando como estas lógicas de un lado al otro. Para ir terminando, que ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿cómo van a seguir avanzando? Este informe está presentado, también participaron en la presentación varias instituciones, el MIDES, el INAU, Instituto de Rehabilitación, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, la Junta Nacional de Drogas, el Poder Judicial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. O sea, fue bastante interinstitucional esa presentación y esa conjunción también de fuerzas. Sí. ¿Cómo van a ir hacia adelante?
La buena noticia ese día también participó un juez, Eduardo Cavalli, quien está en la parte de formación a jueces y se mostró ya con apertura y en alianza para poder generar o introducir este tema en la formación a jueces, lo cual nos parece fundamental. Por otro lado, lo decía al inicio, tenemos un protocolo de actuación que hoy por hoy está firmado por todos los ministerios, nos llevó 2 años hacerlo, se adecuó al nuevo Código Penal del año pasado y lo único que nos está faltando es que empiece a implementarse. Pero eso está firmado y elaborado por el Ministerio del Interior, Poder Judicial, INISA, INAU, Sociedad Civil, INR. Entonces, me parece que tenemos ahí una muy buena oportunidad, porque lo que hace el protocolo es muy sencillo, pero lo que hace es determinar qué hay que hacer, qué institucionalidades entran en juego desde el momento en que se detiene a un adulto hasta el momento que sale y qué hay que hacer con los niños. Y eso nos garantiza como algunas condiciones para no seguir vulnerando derechos de los niños, niñas y adolescentes que tienen que transitar por esta situación. Entonces, este estudio de alguna manera viene a contribuir a generar incidencia, a poner en la agenda pública y política, de manera tal de impulsar de que al menos lo que tenemos, que es este protocolo, empiece de una vez por todas a implementarse. Esa es como la acción más inmediata. Después tenemos una alianza con el Instituto Interamericano del Niño de la OEA, que integra, para los que no saben, a todas las autoridades u organismos de niñez de todos los países que integran la OEA, y ahí venimos trabajando en alianza también desde hace unos 3-4 años, y terminamos recién de elaborar un documento que tiene el Instituto Interamericano que se llama Orientación Técnica a los Estados, y se está haciendo una orientación técnica sobre este tema específicamente, no con respecto a delitos de droga, pero sí con respecto al impacto de la privación de libertad cuando en niños, niñas y adolescentes. Eso lo vamos a estar presentando en el Congreso Panamericano de Niñez y Adolescencia, que se va a llevar a cabo en Cartagena a fines de octubre, así que capaz que después a la vuelta eso va a estar disponible para compartirlo, y también es un trabajo que pretende incidir en todos los organismos de niñez de las Américas para que puedan integrar este tema. Nosotros siempre decimos, la buena noticia, para que se queden tranquilos, no es mayor inversión, no es hacer un programa específico para trabajar con estos niños. Lo que nosotros decimos es que hay que integrar esta dimensión en las acciones que hacemos con los niños, niñas y adolescentes con los que trabajamos. Bien. El informe, ¿dónde pueden acceder, dónde pueden leerlo quienes quieran hacerlo? Virtualmente, digitalmente, está en la página de Gurises Unidos, www.gurisesunidos.org. Bien, vamos a seguir conversando seguramente sobre este tema, ya que Gurises Unidos siempre está en la vuelta en este espacio y hacen un trabajo muy interesante que nos interesa difundir, especialmente Niñez que Cuenta, justamente para conocer más sobre niños, niñas y adolescentes con padres encarcelados por delitos de drogas menores no violentos. Lía Fernández, coordinadora de Gurises Unidos, muchísimas gracias por estos minutos. Ya seguiremos conversando y yo me reencuentro el próximo miércoles 8:30 y vamos a continuar con el miniciclo de Nacer Mejor y vamos a estar conversando con Silvia Sosa y alguna de las otras compañeras de Nacer Mejor sobre las opciones para el nacimiento.